Este es el ejercicio 1578 que nos dice lo siguiente. Con el uso de un tirador, el niño dispara la canica de 0.2 libras contra el muro de concreto golpeándolo en B. Si el coeficiente de restitución entre la canica y la pared es de 0.5, determine la rapidez de la canica después de que rebota en la pared. Okay, este ejercicio es de impacto como tal. Y vamos a tener lo siguiente, vemos que se nos dan bastantes detalles al inicio, que nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, que aquí tenemos la canica, que son los iniciales de 75 pies entre segundo y tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 45. Vemos que no nos piden estos datos, estos detalles de que estos 5 pies de altura no son importantes, al menos para nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque no están preguntando nada relacionado a la distancia ni nada que tenga que ver con distancias, solo nos están preguntando por la velocidad después del impacto. Entonces, aquí que vamos a ver, recordemos que nosotros siempre vamos a tener que las velocidades en X siempre van a ser constantes. Bueno, la componente en X siempre va a ser constante. Entonces, aquí podemos ver que se nos dice que, bueno, voy a cambiar esto. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Vemos que vamos a tener que en X siempre va a ser constante la velocidad. Es decir, no tenemos aceleración. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Veamos que, por ejemplo, aquí nos están dando un dato importante. Nos están diciendo que desde aquí hasta donde se encuentra B, que es aproximadamente acá, es 100 pies. Más o menos acá se encuentra que es el punto de impacto. ¿Y para qué nos sirve esto? Ya que sabemos que es constante, nosotros podemos decir qué velocidad es distancia entre tiempo. Y aquí podemos despejar el tiempo que dura la canica en llegar o recorrer esos 100 metros. Entonces, ¿qué sería? Que T es igual a D entre V y nos da que sería los 100 metros entre la velocidad inicial, que bueno, la velocidad de X, que sería la componente en X de esos 75 pies entre segundos. Entonces sería 75 por coseno de 45. Y aquí obtenemos que el tiempo que dura en recorrer los 100 metros sería de 1,856 segundos. Y con eso ya podemos pasar a la parte de, bueno, voy a ponerle de una vez el coeficiente de restitución por si se me olvida. Bueno, 1,8856 segundos. Bueno, aquí está apuntado. Voy a cambiar eso para que sea un poco más decente. Entonces, de acá vamos a pasar a la parte de Y ya que Y sí tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros, por ejemplo, ¿qué nos interesa saber antes del impacto? La velocidad como tal. Entonces, nosotros podemos usar la fórmula que dice lo siguiente, que es que la velocidad es igual que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Digamos que ya a nosotros nos interesa el tiempo de 1,8856, que es cuando llegamos a los 100 metros, que es donde se ubica B, es decir, cuando ya llegamos a B. Entonces, esas fórmulas, recordemos que las fórmulas de cinemática son sensibles a la dirección, es decir, por ejemplo, si yo defino hacia arriba como la velocidad positiva, nosotros vamos a decir que la velocidad es igual a la velocidad inicial, que vamos que sí es positiva porque es hacia arriba, o al menos la componente, aquí voy a bajar los componentes para que quede más claro. La componente en Y, componente en X. Entonces, sería 75 por coseno de 45 menos, ¿por qué menos? Porque tenemos que tomar en cuenta que la gravedad está actuando hacia abajo, es una desaceleración según eh, nuestra dirección positiva asumida. Vemos que la aceleración va en contra de nuestra dirección positiva, entonces sería menos 32.2 porque recordemos que estamos en el sistema inglés, por el tiempo que serían los 1,8856 segundos. Y aquí obtenemos que la velocidad antes del impacto sería de menos 7,6833 pies entre segundo. Y aquí vemos que, bueno, aquí estarían las componentes. ¿Cómo vamos a hacer esto?
bueno, vemos que ya lo que nos interesa es nada más la parte de impacto, por lo cual voy a hacer un dibujo más grande para poder explicar con más facilidad qué es lo que está pasando acá y hacer recordar algunas cosas del capítulo de impacto. Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos impacto, bueno, de una vez, recordemos que la superficie donde, bueno, en este caso que tenemos una pelota que está golpeando contra la superficie, que sería esa pared, ese sería el plano de impacto. La superficie, perdón. No, sí, es el plano de impacto como tal. Y también podemos de una vez decir que este sería como nuestro eje Y', porque vemos que está desplazado. Ahora, la línea que a nosotros nos interesa acá, pues donde recordemos que aplica el coeficiente de restitución, es la línea de impacto, que sería esta acá, que es la que es perpendicular al plano de impacto. Entonces, ¿cómo podemos? Recordemos que en esta línea de impacto es donde aplica la ecuación de el coeficiente de restitución. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Vamos que si nosotros calculamos, veamos que tenemos los componentes de la velocidad A, bueno, llamémoslo la velocidad 1, la verdad no importa, que vamos a decir que es antes del impacto la velocidad 1. Si nosotros calculamos su magnitud, nos da aproximadamente, según lo que nosotros obtuvimos, sería 75 por coseno de 45 al cuadrado, más 75 por coseno de 45 al cuadrado, nos da que nuestra velocidad 1 antes del impacto es de 75. No, disculpe, no es de 75, es 70, la coordenada en X y la coordenada en Y, que es de 7, sería la componente en X, que sería 75 cos de 45 al cuadrado más los 7,68,33 al cuadrado. Y aquí obtenemos que la velocidad de 1 es igual a 53,58. Y si nosotros obtenemos el ángulo, aplicando la cotangente de 7,6833 entre 75 por coseno de 45, nos va a dar que el ángulo es de, si no me equivoco, es de vamos a aplicarlo rápidamente, hablando alrededor de los 8 grados, sería 8,24 grados. Ahora bien, ¿por qué no recomiendo? Bueno, sí hay que tener más cuidado con los ángulos, pero es muchísimo más fácil si hacemos lo siguiente. Bueno, vamos que si nosotros metiéramos, bueno, esta línea en la horizontal, nuestra velocidad de X, bueno, antes del impacto vendría más o menos en esta dirección, con un ángulo de 8. Y digamos que aquí vamos a tener un montón de problemas porque tendremos que calcular un montón de componentes, calcular ese ángulo que hay acá. Bueno, no es nada difícil, pero es más tedioso. Vamos a hacerlo de una manera más directa que a la siguiente. Tratar todo como componentes. ¿Por qué componentes y cuáles? Las componentes que tengamos en nuestro eje X o en este eje X', que sería este acá, que está alineado con la línea de impacto. Llamémoslo X'. ¿Y cuáles componentes? Porque ahora que si nosotros trazamos los componentes rectangulares que obtuvimos al final, esa sería la de 53,03, que es la de X, y esta sería la de 7,63. 63, no, 68,33. Vamos que nosotros podemos trazar estos ángulos de acá. ¿Por qué? Vean, bueno, este es un ángulo de 60, este es de 60, y esto por ende tiene que ser de 30. No podemos verlo también que aquí hay 60, entonces estos dos ángulos tienen que sumar 90.
Ay, doble la línea. Ok. Entonces, ¿y qué podemos hacer aquí? Vamos que yo puedo obtener las componentes, voy a marcar más bien con otro color este vector de, ay, el vector de la componente en X y la de Y, perdón. Veamos que donde aplica la ecuación de el coeficiente de restitución es en el eje de la línea de impacto, que en este caso sería el X'. Entonces nosotros tenemos que sacar las componentes en X de este vector de acá. Bueno, de estas dos componentes en X de nuestra velocidad inicial, que están en X y Y normal. Estos serían, bueno, el de referencia corriente, digamos, el que nosotros usamos. Nosotros tenemos que sacar las componentes de estas componentes en nuestra línea de impacto y en nuestro plano de impacto, que serían las coordenadas, bueno, en los ejes X y Y', que son con las cuales podemos tomar en cuenta la ecuación de línea de impacto. Entonces, aquí voy a llamar Vx', que sería, bueno, llamémosle VA1 por la fórmula, porque recordemos que la fórmula de el coeficiente de restitución es V2 menos VA2 menos VA1 menos VB1. Entonces, esta sería la velocidad inicial porque voy a tomar A como la canica. Entonces sería la componente en X de, bueno, en X' de esta componente de 53.3, que sería 53.3 por coseno de 30 más 7,6833 por coseno, perdón, coseno de 60. ¿Por qué la sumo? Porque vemos que ambas estarían como vistos como vectores como tal. Las ambas componentes van hacia la derecha, es decir, en el sentido positivo de X, de X'. Entonces esto nos da como que AV1, la velocidad A1 es de 49,77. Ahora, yo con eso podemos aplicar la ecuación del coeficiente de restitución. Pero aquí hay que tener cuidado. Esta fórmula también es sensible a la dirección. Es decir, si nosotros vamos a decir que en esta dirección, que es en X positivo, bueno, en X Z positivo, esta es la dirección positiva, y vamos a tener lo siguiente. Entonces, por ejemplo, bueno, escribamos la ecuación. VA2, VA1 menos VB2, VB1. Yo voy a decir que B es la pared. La pared no se mueve, no tiene velocidad. Entonces, estos dos términos son cero. Este menos es de la fórmula. Bueno, estos dos menos son de la fórmula. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a ver que la pelota después del impacto va a rebotar hacia, más bien hacia, vamos a marcarlo con otro color, hacia allá. En esta dirección. Entonces, según eso, sería una velocidad negativa con respecto al sistema de referencia que nosotros tomamos. Entonces, más bien, VA2 tendría un menos implícito, que nos damos. Entonces sería menos VA2 menos VA1. Y recordemos que VA1 antes del impacto, que es la velocidad antes del impacto, es positiva porque viene en esta dirección, en la dirección de la línea de impacto. Entonces sería, igual sería que es igual a VA2 menos VA1. Y aquí vamos a obtener que VA2 es igual a E por VA1. Y ya tenemos estos dos valores para conocer la velocidad después del choque, al menos en el eje X' de la pelota. Entonces sería VA2 es igual a 0.5 por, esto sería el componente Vx', que a su vez es 0.5 por, bueno, es más bien los 49.7, y eso nos da que la velocidad A2 es de 24,88
pies entre segundo. Voy a poner aquí un recordatorio. En X'. ¿Y ahora qué nos queda hacer? Vamos que esto no es la respuesta final, porque esa solo sería la componente de la línea de impacto. Y recordemos que nosotros tenemos también una componente de esta velocidad en el eje Y', que serían estas componentes de acá. Pero aquí vamos a algo, esas componentes son contrarias en dirección, entonces hay que restarlas. Y aquí aplica lo mismo, nosotros sí, como vamos a asumir que hacia arriba, bueno, en esta dirección más bien que sería Y positivo, Y' positivo, esta es la dirección positiva. Entonces, aplicando, como recordemos que la ecuación del coeficiente de restitución solo aplica en la línea de impacto. ¿Y qué hacemos nosotros en el plano de impacto? Aplicamos conservación conservación de el momento lineal. Y obtenemos lo siguiente. Vemos que sería la masa por la velocidad 1y es igual a la masa por la velocidad 2y. Pero pongámosle prima para decir que es en el eje prima. Vemos que la masa se mantiene igual, entonces no hay cambio de masa, entonces estas velocidades tienen que ser igual. Entonces sería que V1 es igual a V2y, prima. Y aquí vamos a obtener que la velocidad, la componente en Y de la velocidad después del impacto es igual a bueno, las restas de esas dos componentes de nuestras componentes de la velocidad, que serían, vemos que la componente 53.3 tiene una componente en Y' positiva, entonces hay que multiplicarla por seno de 30 menos la componente en Y de la velocidad de 7.68 porque está viendo hacia abajo. Veámoslo acá. Vemos que esta componente va en esta dirección. Es decir, va hacia abajo, va en dirección contraria a la que nosotros dijimos que es positiva. Entonces sería menos 7,6833 por seno de 60. Uy. Y aquí obtenemos que la velocidad, la componente en Y, la velocidad después del choque, es del impacto o del rebote como tal, es de 19,861 pies entre segundo. Y aquí ya tenemos ambos componentes. ¿Y aquí qué hacemos? Vemos que solo nos preguntan nos preguntan nada más por la rapidez, es decir, nos están preguntando nada más por la magnitud de la velocidad. Entonces, para calcular esa, la velocidad 2 después del impacto, la velocidad después del impacto sería nada más tener la magnitud bueno, del vector que forman estos dos componentes de acá. Que es muy fácil porque nada más es meterlo dentro de la raíz al cuadrado. Esto era un 19, perdón. .861 al cuadrado. Eso nos da que la velocidad después del impacto es de 31,86 pies entre segundo. Y esta sería la solución de este ejercicio.